Pero ya comenzaste a explicar porque no se escucha nada. Perdónenme, perdónenme la vida. ¿Ya pueden escuchar? Ay, discúlpenme. Sí, Sí, ahora ya sí se se ve. escucha y ya se ve. Ay, bebé, yo bien emocionada aquí. Muchísimas gracias, perdónenme. Ya, otra vez, iniciamos, no se preocupen. Gracias, bebé, por estar grabando. Muy bien, bueno, entonces vamos a empezar con la patología de la vesícula biliar. Recuerden que son cuatro principales patologías, ¿sale? Vamos a empezar de lo menos grave a lo más grave. La primera es la colelitiasis, ¿sale? Que es tal cual únicamente la presencia de litos en la vesícula, ¿sale? De ahí vamos a progresando y nos vamos a la colecistitis, que sería tal cual la inflamación de la pared vesicular. Continuamos con la coledocolitiasis, que es la presencia de litos en el colédoco. De esta como que no hay mucho pierde porque diferencia el nombre de todos los demás. Coledocolitiasis. Ahí tenemos la palabra clave para saber que es un lito en el colédoco. ¿Sale? Y finalmente ya la patología más severa es la colangitis, ¿sale? Que es tal cual ya la infección de toda la vía biliar. A esto se le va a agregar la oncología, bueno, la patología oncológica, que sería el cáncer de vesícula biliar o de vía biliares, pero lo vamos a ver hasta el final, ¿sale? Vamos a empezar con esto. Y empezamos con colelitiasis. Bueno, la colelitiasis, como vimos, empezamos con definición. La definición va a ser la presencia de litos, ¿sale? De ahí nos vamos a etiología. En la etiología también es muy sencillo, solo con que recuerden esto, las cuatro Fs. ¿Qué significan las cuatro Fs? F es de 40, que es mujeres de más de 40 años, perdón, más de 40 años, female, no sé si lo pronuncié bien, que es tal cual mujer, fat de gorda y fértil de tal cual fértil, ¿sale? Con estas cuatro Fs ustedes ya tienen la etiología de por qué los pacientes se les desarrollan litos en la vesícula biliar, ¿sale? Mujeres de más de 40 años que tengan un IMC, pues, que sugiera obesidad y que sean mujeres en etapa fértil, ¿sale? Ahora, los litos que frecuentemente los que más frecuentemente están asociados son los de colesterol, ¿sale? Sin embargo, también existen los litos mixtos, ¿sale? Esto es importante porque mencionaba el doctor que si les preguntan de qué material está principalmente hecho el hito, bueno, de colesterol. Sin embargo, si les ponen colesterol y algo más, entonces también podría ser eso, porque también se pueden considerar los mixtos, pero siempre, siempre la palabra clave va a ser que predomina el colesterol. ¿Sale? Solamente como para tenerlo ahí en observación en caso de que nos los pregunten en el ENAM o algo así, pues ya sabemos, el colesterol va a ser lo importante, aunque también se pueden llegar a presentar algunos otros ingredientes, iba a decir, algunos otros elementos. Muy bien, en cuanto a etiología, pues ya la vimos, obesidad, otras cosas que podrían presentarse es que sea secundarios a una cirugía bariátrica, terapia hormonal o fármacos. Esto es importante. Miren, aquí el fármaco que está asociado a la presencia de litos es la ceftriaxona y las estatinas, ¿sale? Esto también es un punto importante para que ahí lo tengan en cuenta, que los principales fármacos asociados a los litos es la ceftriaxona y las estatinas, ¿sale? Perfecto. Bueno, de ahí vamos a continuar con el diagnóstico. En cuanto al cuadro clínico, pues realmente va a ser un dolor de tipo, aquí está el cuadro clínico, va a ser un dolor en el hipocondrio derecho, ¿sale? El cólico va a ser el famoso cólico biliar y tiene que durar menos de 6 horas, ¿sale? Y mencionan que puede haber irradiación al hombro izquierdo, náusea o vómito, ¿sale? De aquí de lo importante para diferenciarlo de los otros va a ser esto, el cólico biliar menor de 6 horas, ¿sale? Porque va a ser la diferencia que tengamos entre, por ejemplo, la colecistitis, que es un cólico biliar mayor a 6 horas. Entonces, cuadro clínico también es sencillo, dolor en el hipocondrio derecho, cólico biliar menor de 6 horas, se irradia el hombro izquierdo y se puede llegar a presentar con náusea y vómito, ¿ok? Algunos datos importantes que menciona la GPC es que
Se puede presentar una remisión completa de 1 a 4 días, el 25 al 30% van a requerir un procedimiento quirúrgico y finalmente de un 10 a un 15% van a presentar perforación, ¿sale? En cuanto al diagnóstico, esto es muy importante. Toda la patología biliar, ustedes no se preocupen por el diagnóstico de la patología biliar, toda la patología biliar van a hacer ultrasonido, ¿sale? Va a ser su estudio de elección. Entonces, no se preocupen si dice TAC, si dice radiografía, lo que sea, siempre va a ser ultrasonido toda la patología biliar, ¿sale? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Pues se puede encontrar el lodo biliar y tal cual los litos, ¿no? Entonces, en este caso, cuando los litos no están causando realmente ningún daño, solamente es la molestia del cólico biliar, ¿qué es lo que se hace como tratamiento? Una colecistectomía programada, ¿sale? Así es como lo menciona. Realmente estos pacientes pues, no están poniendo en riesgo su vida, no hay ningún problema, entonces se puede programar, ¿sale? Esto es importante también. En caso de que no se pueda hacer la cirugía, por ejemplo, en pacientes que se contraindiquen, ¿no? Pacientes ya mayores o que el riesgo sea mayor que el beneficio, se pueden dar estos dos medicamentos. Es el ácido urso desoxicólico o el quenodesoxicólico, ¿sale? Son los dos medicamentos que se pueden dar en caso de que no se pueda realizar la colecistectomía programada. Y esto es de una duración de 1 a 2 años, ¿sale? Es un tiempo largo. No sé si ustedes lo han visto, que sí se lo dejen a pacientes. Yo sí he llegado a ver y pues sí, tal cual, 1 o 2 años. Entonces, solo opción para que sepan la opción no quirúrgica y bueno, también a eso se le agrega, obviamente, como tienen cólico biliar, duele, entonces se le va a agregar un AINE, ¿sale? Es la colecistectomía programada más un AINE y en sugerencias de la GPC recomiendan 75 miligramos intramusculares de diclofenaco. ¿Sale? Entonces, eso es todo respecto a colelitiasis, ¿sale? Vimos definición, vimos etiología, vimos cuadro clínico, vimos diagnóstico y vimos tratamiento. Es lo único que necesitamos saber y solo los datos claves, el tratamiento no quirúrgico y las remisiones, ¿no? Los pacientes que tienen remisión, los pacientes que requieren cirugía y los pacientes que llegan a perforarse. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema, ¿sale? ¿Alguna duda acerca de colelitiasis? Es muy sencillo. Esto es un resumen que yo hacía. El doctor en un inicio, tal vez no entraron, pero mencionó que había una técnica de estudio que es tomar apuntes. Aquí tomamos como que los apuntes generales, aquí tomamos los apuntes importantes y al final realizamos un resumen. Y ese resumen ayuda a que se te quede todo grabado. Yo lo intenté hacer con los primeros temas, no me funcionó y ya en todos los siguientes la verdad es que ya no lo hice más porque pues, realmente yo sintetizaba mucho la información, entonces para mí no era como óptimo hacer el resumen y me quitaba mucho tiempo. Pero igual si a ustedes les funciona, a lo mejor ustedes sí se quedan familiarizados con ese método. Y es así, haces notas, sacas datos importantes y al final realizas un resumen del tema. Bueno, entonces vamos a continuar con el otro tema. ¿Hay alguna duda? ¿Todo se escucha bien? Método de Cornell, gracias, bebé, muchísimas gracias. Sí, justamente se llama método de Cornell. No sé si les funcionó, si no les ha funcionado. A mí, en lo personal, no me funcionó, pero pues obviamente pues, siempre lo pueden intentar, ¿no? Muy bien, entonces vamos con el segundo tema, si no hay ningún problema, que es la colecistitis. ¿Cómo quedamos? La colecistitis va a ser la inflamación de la pared, ¿sale? Por un lito, inflamación de la pared, por un lito en el conducto cístico, ¿ok? Ahora, en cuanto a, esta es la definición, en cuanto al cuadro clínico, ahí nos vamos a ir directamente al cuadro clínico, lo que les mencionaba, dolor en hipocondrio derecho, pero es más intenso y lo que les mencionaba, que se diferencia. Este cólico va a ser mayor a 6 horas a diferencia del otro que era menor a 6 horas. Y acuérdense que el otro irradiaba al hombro izquierdo. Es importante porque uno de sus simuladores lo menciona. Paciente que presenta dolor en hipocondrio derecho irradiado al hombro izquierdo. Y entonces es un dato importantísimo para que tú pongas colelitiasis. ¿Sale? Muy bien. Entonces, aquí nos habla de un síndrome, de un signo que es el signo de Murphy. El signo de Murphy no es más que tú presionas en la línea medioclavicular, en el arco costal, y ahí presionas y debe de haber una interrupción de la respiración, de la inspiración, perdón. Y esto es un signo de Murphy positivo. Solamente para tenerlo como ahí grabado, porque de hecho también en los criterios diagnósticos tenemos el signo de Murphy, pero el ultrasonográfico, que no es nada más, o sea, no es más que igual hacer la misma presión, pero en lugar de hacerlo con tu mano, pues lo haces con el Doppler, ¿no? Entonces, solamente para tener en cuenta el signo de Murphy
y náusea y vómito, al igual que el otro. Y aquí menciona algo importante que se puede llegar a presentar en la colecistitis, que en este caso es el síndrome de Mirici. Nos habla de una fístula al intestino. ¿Vale? Se va a ver como más adelante en abdomen agudo, pero solamente para tenerlo ahí en consideración. Bueno, entonces, esta inflamación en la pared de la vesícula, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Una vez que ya sospechamos el cuadro clínico, ya nos dijo que el dolor dura más de 6 horas, hacemos el signo de Morphy, lo tiene positivo, náuseas, vómito, empezamos con el diagnóstico, ¿sale? Muy bien. Como les comenté, ¿cuál es el principal método de estudio diagnóstico para toda la patología biliar? Ultrasonido, ¿sale? Pero en la radiografía podemos llegar a encontrar algo que son las calcificaciones o vesícula en porcelana, ¿sale? Que eso después lo vamos a hablar qué es específicamente, porque sí es importante y lo menciona en uno de sus simuladores, pero nos vamos, solamente para tenerlo ahí, ahorita lo volvemos a repetir, pero nos vamos a lo que comentamos. El ultrasonido siempre va a ser el primer método diagnóstico para toda la patología de la vesícula biliar, ¿ok? ¿Qué vamos a encontrar en el ultrasonido? Bueno, vamos a encontrar en el ultrasonido edema de la pared, ¿sale? Aquí nos menciona incluso el porcentaje de sensibilidad que tiene el ultrasonido, que es hasta un 98%. Otra opción que nos llegan a dar es el gamagrama, ¿sale? Que tiene hasta un 97% de sensibilidad. Sin embargo, pues como vemos, le sigue ganando el ultrasonido. Todavía le sigue ganando el ultrasonido, ¿sale? Entonces, puntos importantes que se van a ver en el ultrasonido. Vamos a encontrar 8 puntos importantes, ¿sale? Se buscan 8 signos que nos van a dar el diagnóstico de colecistitis. ¿Cuáles son? Que la pared vesicular sea mayor a 5 milímetros, que haya presencia de líquido perivesicular, que esté el síndrome de Morphy positivo, el ultrasonográfico, que ya lo explicamos, un alargamiento de la vesícula de más de 8 centímetros a nivel axial, un litio encarcelado, una imagen en doble riel, una sombra acústica y ecos intramurales, ¿sale? Esto pues no hay de otra, es de memoria aprenderse los signos, ¿sale? Yo hice esta mnemotecnia de las medidas de 5 por 8 por 4 y lo hice con esta mnemotecnia de PAT, o sea, pared vesicular de 5, alargamiento de la vesícula de 8 y finalmente diámetro de 4. PAC 5 por 8 por 4. Así es como yo me lo aprendí, que siento yo que es lo más importante, las medidas. ¿Sale? Muy bien. Ahora, vamos a ver algo que es súper importante, que son los criterios de Tokio, que van a ser diferentes a los que vamos a ver más adelante. Entonces, estos criterios de Tokio lo que hacen son criterios de clasificación o de sospecha, ¿sale? Los criterios de Tokio, en este caso, se van a dividir en A, B, C. ¿Sale? Si se cumple con A más B es sospechoso, pero si se cumplen los tres, entonces es un diagnóstico definitivo, ¿sale? Para eso nos sirven los criterios de Tokio aquí en colecistitis. El A nos habla de una inflamación local, nos habla de los síntomas que ya vimos, el cuadro clínico tal cual el típico, ¿sale? Inflamación local, morfia, una masa, dolor en hipocondrio derecho. El B ya nos habla de una inflamación sistémica, es decir, ya vamos a utilizar pues laboratorios. Nos va a hablar de fiebre, de leucocitosis PCR elevada, ¿sale? Y finalmente el 3, pues ya es tal cual un hallazgo imageniológico, ¿sale? Entonces, pues es únicamente como si sumáramos la manera en la que pues hacemos el diagnóstico, la anamnesis, perdón. Haces el interrogatorio, cumple con el cuadro clínico, le haces laboratorios, tiene leucocitosis, le haces el ultrasonido y tiene hallazgos. ¿Cuáles son los hallazgos? Estos 8 hallazgos, ¿sale? Acuérdense, PAC de pared vesicular más de 5, A de alargamiento de la vesícula de 8 y D de diámetro de más de 4. Eso es lo que vamos a encontrar y con esto ya tenemos un diagnóstico definitivo de colecistitis, ¿sale? Muy bien. Aquí tenemos una clasificación de gravedad, ¿sale? Que nos va justamente a dividir la enfermedad por leve, por moderada o por disfunción a otro órgano, ¿sale? El doctor nos da en una mnemotecnia que es: el peritoneo me lo palparon 18 cirujanos por 72 horas, ¿sale? ¿Qué es a lo que se refiere? Bueno, en el nivel 1 o en el grado 1
pues realmente no hay afectación sistémica, ¿sale? En el grado 2 va a haber leucocitos elevados con más de 18,000, una masa palpable se va a presentar cuando hay más de 72 horas de iniciado el cuadro, ¿sale? Y ya va a presentar peritonitis. Entonces, la nemotecnia para que es el grado 2 o el grado moderado, es el peritoneo. Me lo palparon 18 cirujanos por los 18,000 leucocitos, las 72 horas por las 72 horas de iniciado el cuadro y pues ya nada más aprenderse lo de peritonitis, recordarlo. No sé si les funcione, a mí no me funcionó mucho, pero bueno, ahí se las dejo, ¿sale? Y ya finalmente la 3 es muy sencilla, es disfunción a otro órgano, ¿sale? Entonces, criterios de Tokio para diagnóstico, clasificación de gravedad 1, 2 y 3 en caso de la afección, el grado de afección, ¿ok? Muy bien. Ahora, en cuanto a el diagnóstico, vamos a tener que el diagnóstico, bueno, a todas se le van, aquí vamos a empezar con el diagnóstico, perdón, ya vimos que es el ultrasonido, por eso me había confundido. Vamos al tratamiento, ¿ok? En el tratamiento, acuérdense que todas ultrasonido, ¿ok? Ahora, a todas estas patologías se les va a dar antibiótico, a todas, sale sea grado 1, grado 2, grado 3, a todas se les va a dar, ¿ok? En caso de que sea leve, un grado leve, se le va a dar oral. Menciona levofloxacino, ciprofloxacino, cefalosporina. Y es importante, solamente es un antibiótico, ¿ok? Si es leve, solamente se le da un antibiótico. En caso de que sea moderado, ya se les va a dar 2 antibióticos, ¿ok? Y menciona cefalosporinas de segunda generación, piperaciclam, tazobactam. Y en caso de que sea ya grave, cefalosporinas de cuarta generación o los imipenem o el meropenem, ¿sale? En caso de que haya presencia o sospeches de anaerobios, se le agrega metronidazol. Eso acuérdense siempre. En caso de que haya sospechas, siempre se le agrega metronidazol al esquema terapéutico, al esquema antibiótico, ¿sale? Entonces, primero, antibiótico. Segundo, cirugía laparoscópica temprana. ¿Qué quiere decir temprana? Que está dentro de los primeros a los 4 días, ¿ok? Eso es importante, lo preguntan en uno de sus emuladores. En caso de que tuviera un absceso, se tiene que drenar primero y ya después se realiza la cirugía, ¿sale? Entonces, eso solamente lo mencionaba como un datillo en caso de que no los pusieran, ¿no? Se presenta, no sé, un absceso. ¿Qué es lo primero que tú harías en cuanto a tu abordaje terapéutico? Bueno, primero se drena y ya después la cirugía, ¿ok? Muy bien. Nos habla de complicaciones, ¿ok? Las cuales sí son importantes. Está complicado, ¿eh? Está complicado. La verdad es que yo hoy tardé en entenderle. Voy a intentar hacerlo lo más fácil que se pueda. No sé si nos vayan a preguntar si sean tan específicos como para preguntarnos estas complicaciones, porque la verdad es que están gachas. Son muy específicas, pero vamos a verlo. Muy bien. La principal complicación que puede haber puede ser una perforación, ¿ok? Y esta se puede dividir en biloma o en biliperitoneo, ¿ok? En biloma. El biloma, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, que se revienta y que va a quedar el contenido, todo va a quedar el contenido en el hígado, ¿ok? Eso es el biloma. Sin embargo, el biliperitoneo es cuando se revienta y se esparce en el hígado y también en la cavidad peritoneal, ¿sale? Esa es la diferencia entre biloma y biliperitoneo. Biloma se queda en hígado, biliperitoneo se va hacia cavidad peritoneal, ¿ok? De ahí tenemos otras 2 complicaciones, que es el hidrocolecisto y el piocolecisto. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues hay contenido tanto de agua como de pus, ¿sale? No hay ningún problema, solo hay que orientarnos por el hidro o por el pío, ¿ok? Y ya finalmente se acuerdan que habíamos comentado en un inicio que puede haber la presencia del síndrome de Mirici. Bueno, vamos a regresar. El síndrome de Mirici es una de las complicaciones que se puede presentar, ¿sale? Y se va a dividir en 2. El síndrome de Bouberet, que es una fístula que se va al estómago, o hacia el hilio biliar, que sería una fístula por la válvula ileocecal, ¿sale? Les digo, está complejo esto de los 2, no sé si lo van a preguntar, pero pues yo se los dejo por si quieren anotarlo, ¿sale? El de Mirici se divide en 2. Muy bien. En cuanto al del hilio biliar, de la válvula ileocecal, se puede presentar una triada que es la triada de Rigler, que nos habla de neumobilia, lito ectópico y obstrucción intestinal. ¿Sale? Solo para tenerlo como dato, estas son las complicaciones de la colecistitis. Como se dan cuenta, pues la colecistitis ya realmente sí nos da bastantes problemas, ¿sale? Y finalmente, datos importantes. ¿Cuáles serían las causas por las que tú quitarías una vesícula biliar aunque no presentara inflamación o infección? Y aquí nos menciona
la razón por la que se va a quitar es que sea una vesícula en porcelana, que es una lesión, me parece que es una lesión premaligna, o no sé si ya maligna, perdón, eso no recuerdo bien, pero eso significa la vesícula en porcelana. ¿Se acuerdan que igual aquí lo habíamos visto, que se ve en la radiografía, calcificaciones o vesícula en porcelana, ¿sale? Entonces, ¿cuándo se quita? Cuando hay vesícula en porcelana, cuando hay un pólipo vesicular, cuando hay pancreatitis biliar o cuando hay malformaciones congénitas, ¿sale? Estas son las 4 razones por las que tú vas a quitar la vesícula, aunque tú no presentes litos en la vesícula, ¿sale? Creo que es importante. Y ya de aquí nada más mencionaba que algo que puede causar colecistitis y no por litos puede ser por alitiásica, que principalmente es por una salmonelosis, o puede ser por politrauma o porque es enfisematosa. Y la enfisematosa, recuerden que da una necrosis secundaria a la infección por Clostridium perfringens. Creo que lo pronuncié bien, ¿sale? Entonces, esto es sobre colecistitis. Colecistitis realmente es la más revoltosa, ¿eh? Las demás ya están más sencillas, pero espero que hayan entendido. No sé si alguien tiene alguna duda, quiera preguntar algo o quiera comentarnos como algo de su estudio que ha tenido. Si no, seguimos. Sí, yo solamente quería comentarles lo de la vesícula en porcelana, que Ujú. como es que la pared de la vesícula se calcifica, o sea, es como una condición benigna que es rara, o sea, no la tienen todas las personas, pero quien la tiene es que su vesícula se calcificó y se craquela, o sea, está como que quebradita, entonces por eso es que hay que quitar. Ah, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, bebé. Yo me acuerdo que era algo como una lesión. ¿O cuál era la que mencionaba el doctor que era una lesión como premaligna? ¿Te Y yo acuerdas? no tengo anotado nada de eso. Yo me acuerdo lo voy a investigar y ahí se los mando al grupo, porque yo me acuerdo que había una que mencionaba, o tal vez me estoy confundiendo de tema y no es en vesícula biliar. Tal vez eso Ajá, yo es. creo que a lo mejor es en diverticulitis, pero Sí, sí, creo que sí. Bueno, perfecto, bebé. Muchísimas gracias. Qué bueno que nos aclaraste eso, porque no me acordaba de lo de la vesícula en porcelana. Lo voy a apuntar aquí, lo del craquelado. que se debería ver así como que a su lado y que por eso es que hay que quitar. Perfecto. Muchísimas gracias, bebé. Muy bien, entonces nos quedan 10 minutos. Vamos a darle así súper rápido. Lo que les decía del método de Cornell que no me funcionó, pero yo lo intenté. Muy bien. Y de ahí vamos a coledocolitiasis y colangitis. Y ya, terminamos con la patología de la vesícula biliar. ¿Sale? La otra fue como la más confusa, lo otro ya está más sencillo. Muy bien, bueno, vamos a empezar con coledocolitiasis, como su nombre lo dice, coledoco es un lito en el colédoco, ¿sale? No hay más, está muy sencillo. Lito en el colédoco. En cuanto a la clasificación, vamos a tener que la coledocolitiasis se puede clasificar en primaria, en secundaria o en residual, ¿sale? La primaria nos habla de que no hay litos en la vesícula, sino que el lito está realmente en los conductos intrahepáticos, ¿sale? El secundario nos habla que sí se encuentran en la vesícula, ¿sale? Ya están tal cual en la vesícula. Y el residual nos habla de que se quita la vesícula y aún así se va a quedar un lito ahí, ¿sale? Entonces estas son las maneras de clasificar la coledocolitiasis. En cuanto al cuadro clínico, como pueden ver, todo se parece, ¿no? Siempre va a ser dolor en el hipocondrio derecho, ¿ok? Vamos a tener aquí la presencia de ictericia. Esto sí es importante, vamos a tener la presencia de ictericia. Ahora, la coledocolitiasis puede evolucionar a colangitis y aquí es donde empiezan las triadas y las pentadas importantes, ¿ok? Si evoluciona a colangitis, vamos a presentar una triada, perdón, podemos presentar la triada de Charcot, que es fiebre, dolor e ictericia, que sería asociado a tal cual el cuadro clínico de coledocolitiasis. Y si evoluciona, vamos a encontrar la pentada de Reynolds, que le vamos a agregar el shock y las alteraciones del estado mental, ¿sale? Entonces, esas creo que sí son súper importantes que nos las aprendamos. Sí me las aprendí porque siento yo que sí podría ser algo que nos preguntaran. Entonces, la triada de Charcot o la pentada de Reynolds. Aquí lo pongo carita feliz de que es importante. Muy bien. Ahí, el diagnóstico.
El diagnóstico lo vamos a encontrar bioquímicamente, vamos a encontrar un patrón obstructivo, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la bilirrubina total va a estar elevada a expensas de la bilirrubina directa, ¿sale? Que vamos a tener elevación de fosfatasa alcalina, elevación de GGT y leucocitosis, ¿ok? Entonces, aquí sí nos orienta mucho en los laboratorios. Patrón obstructivo y, por supuesto, lo que ya habíamos mencionado que es importante, el ultrasonido, ¿sale? En el ultrasonido lo que vamos a encontrar es que la vesícula tenga más de 6 milímetros, ¿sale? Y aquí nos mencionaba que después de la poscolecistectomía debe de ser mayor a 10 para que se realice el diagnóstico, ¿sale? Ahora, este está bien fácil, la coledocolitis está bien fácil porque el diagnóstico y el tratamiento están juntos. Ya vimos que puede ser ultrasonido o que pueden ser laboratorios, pero ese no es el gol estándar. El gol estándar viene junto con el tratamiento, que es la CEPRE, ¿sale? Entonces, coledocolitiasis, clasificación primario, secundario, residual, cuadro clínico, solamente se le agrega la ictericia, el patrón obstructivo, el diagnóstico puedes encontrar diagnóstico bioquímico, diagnóstico de ultrasonido, pero el diagnóstico y el tratamiento de elección va a ser la CEPRE, ¿sale? No hay más. Con eso es más que suficiente para que lo recordemos y pues está sencillo en cuanto a recordarlo, ¿sale? Entonces, coledocolitiasis, CEPRE. Muy bien. Ahora, la principal complicación que tiene la coledocolitiasis, pues es la colangitis, que es nuestra última patología, ¿sale? Aquí en nuestra última patología de la colangitis vamos a encontrar los criterios de Tokio, ¿ok? Recuerden que hay unos criterios de Tokio en la colecistitis, ¿ok? Pero estos criterios de Tokio eran para diagnóstico, ¿se acuerdan? Entonces, estos son, pues también son para diagnóstico, pero en este caso, pues son para colangitis. ¿Ok? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, como en el A, lo que decíamos, los síntomas principales, el cuadro clínico, que es fiebre, pero aquí o sea, sí que se intensea más que en el de allá. ¿Por qué? Porque aquí ya metemos parámetros de laboratorio, leucocitos y PCR. ¿Ok? En el B vamos a encontrar elevación de fosfatasa alcalina, GGT, ASL, ASL y ALT. ¿Ok? Y finalmente el 3, hallazgos ultrasonográficos. Ajá. Lo mismo, si tenemos sospecha, vamos a cumplir con dos criterios, A y B, pero si tenemos confirmación, tiene que cumplir con A, B y C para que sea una colangitis, ¿ok? El tratamiento, la CEPRE, ¿sale? Tampoco hay más que decir. Muy bien, en colangitis menciona que cuáles van a ser los antibióticos estándar o los que vamos a utilizar principalmente y menciona piperaciclina, tazobactam y ertapenem, ¿sale? Es lo que menciona en la GPC y también lo que menciona en sus clases. Muy bien, entonces con esto terminaremos con la coledocolitiasis y colangitis. Y finalmente, pues cáncer de vías biliares, que ese es ultra mega rápido y ya para que terminemos con toda patología de la vesícula biliar. ¿Sale? El cáncer de las vías biliares se va a definir, bueno, más bien, el nombre va a ser colangiocarcinoma, ¿ok? Así es como se va a denominar. Dentro de la epidemiología vamos a encontrar que es más frecuente en hombres que en mujeres y se va a presentar en adultos de mayores de 60 años, ¿ok? Y aquí vamos a tener una triada clásica, que aquí decía 4 el doctor, entonces como que no lo entendí, pero nos mencionaba que tenían ictericia, acolia, coluria y prurito. ¿Ok? Entonces, pues, se supone que es una triada, pero dijo 4 signos. No me puse, no investigué bien cuál de ellos es de la triada, pero bueno, estos 4 síntomas eran los que mencionaba el doctor en cuanto a colangiocarcinoma, ¿sale? Factores de riesgo, aquí es importante solamente. Obviamente todos lo son, pero ¿cuál es el más importante? La colangitis esclerosante primaria, ¿ok? Va a ser el factor de riesgo que más nos dé pues tal cual, perdón, el riesgo de presentar un colangiocarcinoma, ¿sale? Entonces acuérdense bien de la colangitis esclerosante primaria. Aquí de hecho se los puse como los más importantes, siempre colangitis esclerosante primaria, es el que pregunta en su simulador, de ahí la coledocolitiasis crónica, el quiste colédoco y la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero realmente pues hay que quedarnos con la colangitis esclerosante primaria, ¿no? Que sería como que la más importante y la que pregunta, por ejemplo, en sus simuladores, ¿sale? Muy bien. Diagnóstico, como todas, ultrasonido, ¿ok? Vamos a encontrar el ultrasonido y aquí menciona que el principal tumor o el más frecuente es el tumor de Klatskin, ¿ok? El tumor de Klatskin que se va a encontrar entre la intersección
entre el conducto hepático interno y el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho, me parece, creo que sí. Pero eso es lo importante, que el tumor de Klatskin es el más frecuente, él lo menciona, ¿sale? Obviamente vamos a agregar las pruebas de función hepática para que veamos si presenta elevación de AST, ALT, y finalmente de marcadores tumorales menciona que pueden ser de utilidad sea 19,9 o sea 125, ¿sale? Entonces estos son, ay, perdón, también, este, se me olvidó. Bueno, el CA19, el CA125 son los que menciona. Únicamente el diagnóstico con el ultrasonido es más que suficiente. Si tú quieres, o sea, si ya sospechas, por ejemplo, de metástasis, es cuando se realiza un TAC para valorar la extensión del colangiocarcinoma, ¿sale? La biopsia siempre se tiene que realizar con aguja fina, ¿sale? Y finalmente el tratamiento, pues, o es quirúrgico, se retira y hay capacidad de que podamos limitar ya con la cirugía el cáncer, o pues ya en caso de que esté metastásico o ya haya migrado a ganglios o demás, pues ya quimio o radioterapia, ¿sale? Es lo único que hay que saber acerca del cáncer de vías biliares, y con eso terminamos las 5 patologías de la vesícula biliar. ¿Algo que quieran decir, bebés? A mí sí me quedó una duda, Circe. Sí, sí, dime, bebé. Ya ves que, por ejemplo, en el tratamiento de la colangitis dijiste que era CEPRE, pero fíjate que yo tengo anotado en mis anotaciones que sí es la CEPRE, pero es CEPRE más esfinterotomía endoscópica, que es el drenaje biliar percutáneo. Entonces tengo dudas si eso es lo CEPRE o son las dos. Yo me acuerdo que en mis apuntes puse CEPRE nada más, pero hay que ver bien eso. La verdad, yo no recuerdo lo de la esfinterotomía. No me acuerdo, bebé. No, no recuerdo eso, que lo haya mencionado, y tampoco recuerdo haberlo leído, pero lo checamos y complementamos eso, porque pues sí es muy probable de que sí. Porque, ¿sabes en cuál otro también hay este tipo de confusiones? No sé si te pasó, pero en vólvulos Sí, 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 sí. también. Sí, es un Niña, yo rollo lo que con lo del tengo tratamiento. en cuanto a Ajá, sí. eso es lo de la CEPRA más el manejo antibiótico, que es el Ah, pipetazo y el ertapenem.